Sin duda, entre los representantes a la Cámara que tiene Colombia, con la suficiente entrega y responsabilidad para luchar por los más pobres, se destaca el nombre de Alfredo Mondragón, quien es un licenciado en Educación Popular y tecnólogo en Autotrónica del SENA, a quien conocemos por su entrega en cada marcha o en la defensa de las reformas del presidente Petro. Lo invitamos al Faro, nuestro programa de los fines de semana, y junto a Mauricio Marulanda y Gustavo Bolívar, esto fue lo que nos contó. Antes de que respondas, dame un segundo porque quiero aquí alguien que te quiere saludar. Ahí te lo pongo en pantalla, creo que lo conoces este muchacho. Guerrero a morir. Ahora sí, involucremos a Alfredo. Bienvenido, Alfredo. Aquí estamos en un diálogo muy interesante sobre esa historia de Colombia. Yo solo hice una pregunta y era lo de Petro con Bolívar, cómo empezó esto, y ya vamos con Gaviria. Ya estoy dudando si fue Gaviria el más malo o si fue Pastrana, porque yo creo que entre los dos es difícil. Se pelean. Bueno, yo te puedo dar la respuesta. No, tal vez no fue el más malo, pero el más incoherente de la historia de Colombia es Gaviria. Pues tuvo al representante de la Cámara, el señor Pablo Escobar Gaviria. Bueno, pues Gaviria, con el saludo a Alfredito, que lo está haciendo muy bien en la Cámara, hermano. Lo he visto en unos debates muy... Es que a Alfredo le tenemos un capítulo aparte ahorita. Pues Gaviria... Hay una imagen que tenemos aquí de Alfredo, justamente, y que fue polémica. Yo creo que ahí Mauricio la puede buscar, la tenemos aquí para que la discutamos un poco con Gustavo y con el mismo Alfredo, que fue una situación que se presentó ese día en la Comisión Séptima, en donde Alfredo encaró a algunas personas del Centro Democrático. No sé si ahí tienes la imagen, Mauricio, para que la rodemos un momento. Claro que sí, dame un segundito, aquí la buscamos, aquí la tenemos. ¡Fuera los legisladores laborales del país! ¡Es del Senado, hombre! ¿Y por qué miras con la cara de matón? ¿Por qué miras con la cara de matón? ¿O crees que te van a seguir comiendo pues como que va a ser el Centro Democrático? ¡Nos van a derrotar en la clase obrera en las calles! Bueno, vamos para adelante. Deja de traer caballos, traer razones, o el cerebro no te da para eso. Uy, qué guapo este mano. No, guapo, me da miedo estar al lado de usted. Centro Democrático. Especialistas en masacrar laboralmente al pueblo colombiano. No habló nada no dice una palabra y viene aquí a intimidar. Cuando quiera un debate, papá. Cuando quiera un debate, pues cuando usted piense. No sabe sino gritar y ser ¿Y usted cuándo piensa? ¿Usted cuándo piensa? Cuando usted piense le va a hacer un debate. Cuando piense. Cuando piensen, le acepto un debate. Alfredo, entendemos que en el furor de ese tipo de trabajo de la comisión, y Gustavo, que lo conoce también porque estuvo metido en el Congreso, ¿qué se siente en ese momento de impotencia? ¿Cómo afrontaste esa situación? Bueno, mira, algunas personas se aterran, como decían unos periodistas cuando asesinaron a Jaime Garzón. Les sorprendía que Jaime Garzón a veces echara un madrazo, o que la gente echara un madrazo cuando estaban asesinando a Jaime Garzón. En lugar de preocuparles realmente era cómo estaba rompiendo la democracia, que estaban asesinando a un gran dirigente de la comunicación alternativa. Y yo la verdad es que en estos días Néstor Morales me pretendía hacer retratar sobre el tema del señor Alirio Barrera, y yo le decía que no tenía nada de qué retratarme, porque nosotros precisamente le estamos pidiendo al pueblo colombiano que levante la voz frente a estas injusticias. ¿Cómo así que me debo sentir yo como culpable o digamos reprochable, cuando lo reprochable es que esa gente acababa de cometer uno de los actos más atentadores contra la dignidad del pueblo colombiano, y era archivar sin discutir una de las reformas más sensibles para el pueblo colombiano? Es que nosotros ni siquiera estamos buscando aumentar derechos para el pueblo colombiano, sino recuperar los que le han quitado en los últimos años. Álvaro Uribe Vélez, hace 23 años, cuando presentó su contrarreforma laboral, que ahora es la ley 789, con la que le quitaron horas de recargo nocturnos, porcentajes adicionales cuando se trabaja un día
dominical o festivo, es decir, de descanso obligatorio, que le quitaron el carácter laboral a la juventud trabajadora y la pusieron a ganar solamente un 75% de un salario mínimo sin prestaciones. Cuando presentó esa propuesta Uribe, se la aprobaron en 3 meses. Y nosotros vamos para 3 años con el presidente Petro, de buscar la manera ni siquiera de aumentar derechos, sino de recuperar lo que nos quitaron, porque no fue cierto que quitándole derechos laborales al país fueran a aumentar el empleo y a disminuir la informalidad. Y entonces estos tipos, sin discutir, terminan archivándola. Pues ¿quién no se va a indignar? Y nosotros diciéndole al pueblo colombiano, levanten la voz. Y cuando se levanta la voz no es una convocatoria a la violencia, es una situación de indignación frente a un acto supremamente oprobioso. Es que yo le he dicho a algunos, es que algunos creen que esto es como, se están comportando como los ladrones del barrio. El ladrón del barrio atemoriza al barrio y algunas personas del barrio creen que como es tan peligroso, entonces le toca a la gente como que convivir con ellos y aceptar que en medio de ese miedo que sigan como maltratando a la gente. Y nosotros lo que decimos es, no, alguien tiene que levantar la voz y salir a expresar la indignación por eso. Así que yo la verdad, pues sí, hubiera sido mejor que no hubiera levantado la voz, pero ahí estábamos arengando consulta popular después de que dieron el resultado de la votación que un día de la reforma. Y en medio de eso, el señor Alirio Barrera, con una mirada supremamente desafiante, ya, con una especie de serenidad macabra que yo he dicho, acaban de masacrar laboralmente al pueblo colombiano y pretendían que nosotros nos quedáramos como, no sé, silbando para el aire. No, nosotros teníamos que expresar nuestra indignación, además porque eran miles y cientos de miles de personas en las plazas de todo el país levantando la voz en contra de ese acto oprobioso. Así que yo sé que Bolívar me entiende, porque uno siente mucha indignación cuando esta gente, sin discutir nada, termina negándole los derechos al pueblo. Es decir, cuando es para quitarle derechos al pueblo, ahí sí votan rapidito, pero cuando es para recuperarle derechos al pueblo, ahí sí se inventan decisiones supuestamente técnicas y se inventa todo tipo de artimañas y de astucias y malabares. Así que yo la verdad me ratifico, manifiesto que ese congreso es un congreso de arrodillados al gran capital y que hay que castigarlo. Yo no sé qué opine Bolívar, pero esa es mi postura, hermano. Todos estuviéramos en un solo chat diciendo, acaba de producir una noticia fulano, todo el mundo a replicarla. Imaginen la belleza, todo Colombia conocería las cosas, pero está todavía la inmadurez política de que, no, pero es que si publico que Bolívar estuvo allá y lleno esa plaza, pucha, no, mejor me hago loco. O yo mismo también podría pensar lo mismo de contrincantes o de personas con las que tengo alguna diferencia. Entonces, esa falta de unión es la que ha permitido que los relatos avancen, los malos relatos, las fake news avancen, pero tuvimos en las manos y todavía la tenemos. Yo todavía vuelvo y digo lo mismo. Tenemos que unirnos, uno para todos y todos para uno, donde haya una jefatura de prensa centralizada que recoja la información de todos las oficinas del Senado y de la Cámara y del gobierno, y lanzáramos, cada vez que alguien hace algo impresionante, lanzarlo todos. Mire, eso sería una belleza. No se ha podido. El tema de los jefes de prensa es muy delicado y yo aquí lo vivo. Imagínate, Gustavo, y a las personas que nos ven y que nos escuchan, yo vivo en Australia. Yo aquí le escribo a un político, a un actor, a un influencer, me responde a las 2 o 3 horas. Le escribo al jefe de prensa de alguno de los representantes o senadores del pacto histórico y lo dejan a uno esperando. No porque no sea importante, no. Lo que pasa es que hay un trabajo que queremos hacer de difusión de lo que pasa en Colombia y que lo mostremos en el exterior como lo estamos haciendo en este momento con esta entrevista y con las que hemos hecho previamente. Porque hay gente en el exterior que quiere saber lo que está pasando en Colombia, que va a votar en las próximas elecciones, que tiene familia en Colombia, y en el exterior uno ve las cosas diferentes. Para poner un ejemplo, yo aquí lo he dicho hasta el cansancio y esta es como la vez número 1001 que lo voy a decir. Aquí en Australia, todo lo que está proponiendo el presidente Petro aquí lo aplican. Aquí uno sale y encuentra casas que tienen techos solares y conviven los techos solares con la energía común y corriente, patrocinan a ambos, eso no tiene ningún misterio.
Aquí hay una participación de todas las comunidades. Aquí vienen los chinos, los latinos, viene todo el mundo y a todo el mundo se le abre las puertas. No es lo mismo que se propone en Colombia, es lo mismo. Aquí la salud, mismo cuento. O sea, muchas políticas que se aplican en Colombia. Aquí personalmente, a mí y a las personas que viven conmigo aquí en Australia, nos parece normal. Y lo primero que uno dice, pero miércoles, si esa vaina aquí funciona a la perfección, ¿cuál es la joda en Colombia de que no colaboren para que esa vaina funcione allá? Si aquí esto funciona y aquí todo el mundo quiere venir a vivir, ¿cierto? Entonces, yo sí llamo la atención a eso que estamos comentando, Gustavo, y nuevamente ya que tenemos a Alfredo, y es la importancia de que las jefaturas de prensa de los senadores, de los representantes, de quienes conforman el pacto histórico en general del progresismo, por favor funcionen para que los medios que están contribuyendo a que se difunda el mensaje objetivamente de verdad fluya. Y por eso les agradecemos a todos siempre que vienen acá a nuestros programas y comparten su tiempo, porque sabemos que también están muy ocupados. Quiero hacerle una pregunta a Alfredo, que lo tenemos nuevamente para conectar con algo que dijo Gustavo Bolívar hace un momento, y es esa pelea que está dando allá Alfredo. Yo la di también cuando fui senador, y era muy berraca al principio. Alfredo, en este momento, con lo que ya has vivido, que se han caído cosas, que han habido diferencias, peleas, etcétera, ¿cómo te sientes como ciudadano? Ya ni siquiera como senador, sino como ciudadano. Bueno, mira, precisamente estoy yendo, y disculpen que me cae la señal porque estoy yendo con el diputado Johnny Acosta a Cartago, precisamente a acompañar a madres buscadoras de sus jóvenes, porque acá en Cartago también están asesinando a jóvenes y las autoridades todas les dan la espalda a estas mujeres buscadoras. Precisamente ahora van a estar, tengo entendido, dirigentes del proceso de madres de Soacha y las madres de las Puchas, de la Escombrera en Medellín, a darle acompañamiento, apoyo a unas madres que vienen luchando casi que solas en contra de todo, incluso el macartismo y de la misma gobernación del Valle de Ilian Francisca. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los congresistas. Por supuesto que tenemos unas responsabilidades adicionales que nos limitan el tiempo a veces para contestar un celular, ¿cierto? Para responder a todos los mensajes que nos llegan en redes sociales, pero tenemos que sacar también el tiempo para acompañar este tipo de procesos, que es lo auténtico de lo que hemos sido toda la vida. Hemos estado acompañando las luchas sociales, acompañar al más débil, sentirnos parte de estos procesos, y por eso creo yo que en términos de la vida personal, alguna gente cree en una forma de arribismo supremamente básico, que pues las posibilidades que uno accede como congresista de estar en camionetas, de estar teniendo un equipo de trabajo, de tener un ingreso pues muy significativo. Yo siempre he estado en el sector popular, yo siempre he estado más bien en una situación de desempleo toda mi vida, porque he estado en las luchas sociales. Por lo tanto, es que evidentemente tener un ingreso y como congresista evidentemente le transforma a uno las posibilidades materiales inmediatas. Pero yo frente a eso creo que se pone a prueba es la autenticidad del dirigente o la dirigente, porque yo creo profundamente en lo que dice o ha dicho Pepe Mujica, en que a uno el poder y la política no lo cambia. A uno lo que lo cambia, a uno lo que hace esos espacios de poder es que muestra la esencia de la persona. Así que si yo fuera una arribista, ¿cierto? Pueden haber arribistas de sectores populares o pueden haber arribistas con muchas condiciones económicas, pero no dejarán de ser arribistas, ¿ya? Teniendo o no teniendo poder. Así que yo creo que nosotros en el Congreso de la República, como pacto histórico, tenemos que expresar en nuestra vida cotidiana lo concreto, es el vínculo real con estas luchas sociales. Por eso planteaba ahora, no tiene sentido de que yo me vuelva una especie de hipócrita político que mientras están masacrando al pueblo colombiano y le quitan la posibilidad de recuperar sus derechos en el Congreso de la República, como hicieron esos 8 senadores de la Comisión Séptima, yo salga supremamente tranquilo y sereno cuando estaban las plazas y la ciudadanía levantando la voz. Y lo que es evidente también, sí somos capaces de levantar la voz, pero también somos capaces de argumentar y demostrar que tenemos capacidades de gobernar, tenemos capacidad de argumentar. No me ha parecido por ningún lado el señor Alirio Barrera
para que tengamos un debate en cualquier espacio de discutir el por qué votó en contra de la reforma laboral y que yo pueda argumentar por qué estoy de acuerdo. Vean lo que le pasó a JP. Recuerdan que hace como un año se volvió viral un video en el cual JP salió a debatir conmigo supuestamente sobre la reforma a la salud. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues como JP está acostumbrado básicamente que hace videos solos y nunca va a debates, cuando me puso a hablar de la reforma a la salud se demostró que no sabía nada, no se la había leído y simplemente repetían el mismo discurso del uribismo, de Vicky Dávila y de toda la ultraderecha. Así que yo creo que nosotros tenemos que estudiar profundamente los temas, tenemos que no dejarnos tentar y tener firmeza frente a esos arribismos que permite a veces estar en ciertos espacios de poder y por supuesto seguir acompañando de manera decidida al pueblo colombiano. Les digo una cosa, como lo hemos hecho, no tengo ningún problema en llegar a muchos espacios en sectores populares, en sectores variables, en organizaciones, a impulsar la consulta popular porque la gente siente que estamos haciendo lo que ellos auténticamente quieren. Así que pues yo sé que es funcionario público del Ejecutivo Bolívar, pero eso no le quita en ningún momento la posibilidad de seguir, de poder impulsar como ciudadano la consulta popular, porque no es una campaña, digamos, personal. Y yo lo que creo es que todos nos tenemos que desbocar. Yo me imagino a Bolívar en todos sus ejercicios como DPS, hablándole a la gente frente a estos temas. ¿Ya? Nosotros lo tenemos que hacer y ustedes cumpliendo su papel. Yo creo que ayer estaba en modo constitución de comité del sí ya por acá en la costa, ¿no? Ya estamos trabajando de frente. Claro, es que esa es. Frente, ¿A algunos sí les parece, vea, qué horrible, que cómo así que Bolívar si es funcionario público del Ejecutivo y por qué va a estar eso? Pues les sorprende es porque tienen miedo, porque lo que debería ser un funcionario público efectivamente es servirle, ser un servidor público, servirle a la ciudadanía. Y cómo no le va a servir si le va a contribuir a comprender este ejercicio de participación ciudadana. Por eso tenemos que meternos en esto, hermano. Aquí es donde yo hago una pregunta que yo creo que es la pregunta que solo ustedes pueden responder. ¿Qué argumento va a utilizar ahora la derecha en las futuras elecciones cuando lo único que ha hecho es atentar contra los derechos del pueblo? O sea, ¿qué se van a inventar? Aparte de que Petro es comunista y que el progresismo nos va a llevar a Cuba, lo cual ya se ha demostrado en 3 años que no va a pasar y que no va a pasar en Colombia. ¿Cuál va a ser el argumento de ellos para poder nombrar o lanzar congresistas o candidatos a la presidencia? ¿Ustedes qué piensan? Bolívar, imagínese esto, para que lo tenga en cuenta. En época de pandemia, Vargas Lleras sacó un artículo en El Tiempo, se llama Llegó la quincena. Yo quiero que todo el pueblo colombiano lo lea. Decía que como estaban tan difíciles las condiciones del país, entonces propuso una reforma express, dijo reforma laboral express. Léanla. ¿Sabe qué decía? Decía suspender los contratos de trabajo, eliminar parcialmente las primas de junio y de diciembre. Las primas de junio que dinamizan la economía no solamente para los trabajadores formales, sino para la informalidad, porque se dispara el comercio. Decir que quitaran la cesantía, los intereses de cesantía, que quitaran el subsidio de transporte para los trabajadores. Esa es la propuesta. Cuando salga el señor Vargas Lleras, que ahora está diciendo que va a impulsar para que el Senado no apruebe la consulta, cuando salga el señor Vargas Lleras a estar en contra de la consulta, en contra de las transformaciones de la reforma laboral, ¿cómo le va a explicar a sus pretendidos electores que voten por él cuando él propone que en las condiciones más difíciles al pueblo le quiten las condiciones laborales? Así que ellos sufren por eso, porque tienen rabo de paja. Yo creo que eso es un elemento precioso, Bolívar, para que el pueblo colombiano crezca. ¿Qué tal una unión? Pues tú lo puedes proponer todavía, por lo menos en Cámara. Los jefes de prensa de los 31 representantes vamos a unirnos, cosa que si Mondragón produce una noticia, los otros 30 la reproducen, cosa que si Mafe Carrascal produce una noticia, los otros 30 la reproducen sin egoísmo, y que cada noticia que se produzca la reproduzcan el resto, hermano. Eso tendría que hacerse, pero acá usted mira quién retuitea a quién, y es muy difícil. Yo antes empezaba a retuitear a todo el mundo y decía, no, pero esta persona no me retuitea a mí nunca y yo siempre la retuiteo, porque es que están pensando en el cálculo político. Es que
pues pucha, si yo lo retuiteo, más gente se va a dar cuenta de lo que está haciendo, hijo de madre, y yo, ¿se me entiende? Tengo mi candidato o soy candidato, etcétera. Esas mezquindades no nos han dejado crecer, hermano. Aquí no ha habido una unión y si la hubiera, todavía hay tiempo, vea, haríamos maravillas. Yo creo que de todas maneras estamos en un proceso de maduración y tal vez en esas individualidades quienes logren comprender mucho más esto y lo pongan en práctica, pues evidentemente también va a generar una especie de efecto de arrastre. Vamos a entender que esos procesos de vernos como cuerpo. Ustedes vieron a Alirio Barrera, el del sombrero, el que salió ahí en la confrontación. ¡Ajúa! Todo el uribismo en un solo cuerpo a respaldarlo. Todo, desde Uribe, Duque, Vicky Dávila, todos los grandes medios de comunicación, Néstor Morales, la FM, todos salieron en bloque a respaldarlo porque sabían que era necesario, porque era la confrontación, porque ellos estaban viendo que en ese momento estaban destruidos porque la gente estaba en las calles por miles y necesitaban entonces que los congresistas totalmente incoherentes con el pueblo terminaran siendo respaldados por todas esas formas de opinión y todos salieron a retuitearlo y a ponerme a mí como lo peor. Bueno, ellos también creen que así lo van a ablandar a uno, pero es que claro, no lo conocen a uno y entonces no se dan cuenta de que nosotros llegamos es para efectivamente salir a respaldar las causas con toda la decisión. Yo, por ejemplo, sí nos ha faltado esa unión, ¿cierto? Sí, nos ha faltado, pero también yo quiero agregar que si lo vamos haciendo evidente y vamos dando ejemplo de eso, ya yo creo que nosotros podemos dar un ejemplo chévere e ir sintonizando a la gente en ese sentido, porque nos vamos a tener que unificar y yo estoy seguro que nos vamos a unificar. El pacto histórico saca un solo candidato o candidata a la presidencia y yo estoy seguro que nos vamos a ir a fondo con esa postura y eso va a ayudar a arrastrar también al Congreso de la República y creo también de manera muy poderosa que nosotros cada vez tenemos claro que hay que creer en el pueblo. El pueblo está demostrando que tiene un poder supremamente grande, que pueden colocarle todas las barreras que la gente se imagine. Parece invencible toda esa capacidad de los medios comerciales de generar falsas noticias y todo el tiempo generar cizaña. Vea cómo cogieron precisamente el caso del dispensador de medicamentos, principalmente en Cali. Es que les dolía Cali porque era había sido uno de los referentes de la movilización popular y cogieron todos los medios a generar un ambiente de rechazo al gobierno. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Rápidamente, cuando sale el gobierno a mostrar que hicieron la inspección en una de las bodegas de uno de los gestores farmacéuticos allá en Bogotá y demuestran que tienen más de 113.000 unidades de medicinas, entre esa insulina, que se la están negando a la ciudadanía. Y cuando hace supuestamente la aclaración la gestora farmacéutica, lo que está demostrando es que las EPS que reciben la plata anticipadamente no les ha pagado y les debe más de 4 billones de pesos. Así que yo lo que creo es que el pueblo inmediatamente, no los medios, el pueblo empezó a decirlo y se empezó a viralizar la vaina de que están acaparando los medicamentos para generar una sensación supuestamente de desabastecimiento. Yo creo que el pueblo está atento a lo que planteemos. Si nos ven unificados, yo creo que eso va a generarle una confianza y hay que creer en el pueblo. Yo, por ejemplo, les digo y aprovecho aquí en esa lógica, Bolívar, que tú dices. Yo quiero reconocerle aquí públicamente a mi compañero que está atrás, Johnny Acosta. Está enfrentando casi que en solitario a Dilian Francisca. Acaba Dilian Francisca de meterle una tutela y contrató a una presidenta de la Corte, expresidenta de la Corte Constitucional. ¿Saben para qué? Para que Johnny no le siguiera diciendo baronesa y no siguiera opinando. ¿Y por qué? Porque Johnny, casi que en solitario, aunque hay 4 diputados del pacto, pero algunos han decidido que su oposición es más bien suavecita, Johnny se ha dicho, yo no me puedo quedar callado de que digan que Dilian Francisca tiene un programa de gobierno similar al de Petro, que porque habla de los trenes. No, Dilian Francisca, y lo ha dicho Johnny, tiene una propuesta, por ejemplo, de grupos de seguridad privada que nosotros no podemos avalar. Tiene ella disminuciones del presupuesto de salud, más del 32%, y aquí ha sido una de las grandes opositores a la reforma a la salud. Nosotros no podemos aceptar una Dilian Francisca que su propuesta de educación es entregarle los recursos, dizque Digicampo, a sectores privados,
mientras desfavorece o desestimula la inversión. Entonces, yo creo que en todas las regiones, si tenemos gente seria, para argumentada, y nos unificamos a hacerle visibles esas luchas, yo creo que nos muy poderoso, y yo debo reconocer que eso ha sido una insistencia de Gustavo Bolívar, no ahora, hace mucho tiempo. Yo creo que nosotros lo vamos a lograr, y ¿sabe qué? Es que también a veces el pueblo nos da lecciones a nosotros. Así que el pueblo nos va a presionar a nosotros para que hagamos y materialicemos esos ejercicios, y yo creo que nosotros, como le hemos dicho, vamos a obedecer al pueblo. Yo realmente les digo una cosa, yo estoy muy entusiasmado, yo creo que nos estamos dando cuenta del poder del pueblo, y si nos sintonizamos con el pueblo, lo vamos a multiplicar en las urnas, pero también en los procesos de organización que vayamos a emprender. Bueno, yo comento que pues felicitar a Johnny, primero que todo, que también está dando ahí la pelea, pues desde acá lo felicitamos, y muy seguramente a través de Alfredo y de Mauricio tendremos que ahondar en el tema y que hagamos una entrevista en donde nos cuenten hacer otro programa, Mauricio, otro día. Ya claro, con la consulta convocada, yo antes, al contrario, ustedes ya no nos tienen que perseguir a nosotros para que les demos una entrevista, sino nosotros perseguir a todos los medios alternativos, porque es el ejercicio que hay que hacer diario. Salir a los medios alternativos a explicar, a hacer la pedagogía, a mirar los alcances, donde el pueblo logre esa consulta, ganarla, prácticamente que estamos desvirtuando un Congreso de la República que le dio la espalda a la gente, que está legislando para otros intereses, que ha roto la democracia representativa, que ya no representa al pueblo, sino representa al patrón que le financia su campaña. Mira, eso sería un cambio en la historia de Colombia. Ahí nos jugamos no solamente una reforma laboral, ahí nos jugamos el cambio del paradigma de la política. Y es que el pueblo se va a empoderar de tal manera que va a entender que él mismo, unido, puede tomar las riendas de su destino en sus propias manos. Eso es una cosa muy grande la que tenemos en juego. Hablábamos con William en este programa, que nos unimos los dos canales para crear El Faro, y decíamos eso, hay algo que yo quiero que los progresistas entiendan, que así como la derecha tiene esos medios inmensos para desprestigiarnos, oigan, carajo, aquí estamos nosotros para hablar de las cosas buenas que ha hecho Petro, el gobierno del cambio, y a veces, y con toda tristeza, y ahí vuelvo y reitero lo que decía William, habla uno con los jefes de prensa, dame una entrevista con fulano para que hablemos de esto, no, está ocupado, no puede, yo entiendo que están ocupados, pero te repito, esto es lo que tenemos ahorita, unos medios que no son tan poderosos como Blue, ni como... Pero Mauricio... Sí, pero esos medios unidos, esos medios alternativos, unidos, se vuelven poderosos. Imaginen que todos los medios alternativos se enlacen los domingos a esta hora. Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que todos enlazados. No, eso sería hagamos una propuesta ya, Bolívar, claro. Hagamos ya una propuesta aquí con los compañeros. Les propongo, hagamos la experiencia el próximo sábado, domingo, como ustedes digan. Domingo por la mañana de pedagogía, hermano, todos los medios enlazados. Yo les propongo, programémonos, Bolívar, para eso. Sí. Programémonos, digámoslo, el próximo domingo nos enlazamos dos compañeros, y que sea ya los medios alternativos, la gran plataforma de medios alternativos para impulsar esto. Y empezamos nosotros dentro de 8 días a tirarlo, y que después empiecen a llegar otros compañeros. Claro. Yo les propongo se van turnando, digamos, que digamos, la casa matriz de esa transmisión sea hoy, no sé, va a poner nombre, Levi Rincón, el siguiente domingo que pueda ser Mauricio, la otra que sea, Beto Coral o lo que sea. Eso sería grandioso para ellos y para nosotros. No, y allá este gobierno lo que necesita es comunicación y pedagogía, es lo que necesitamos. Esa es la parte donde yo discuto que más que generar un programa con invitados como ustedes para hacer lo mismo que hace la derecha, es que Uribe es un asesino y denigrar, no, lo que necesitamos es pedagogía, decirle a la gente, venga, el camino es por aquí, mire lo que estamos logrando, mire lo que pudiéramos lograr. Mire el país que podemos convertirnos. Eso es lo Vámonos, Alfredo, charlemos ahora y lo hacemos. Lo hacemos. Yo les propongo, si algo, nos vemos, no sé, de pronto en Bogotá, y nos hacemos en una sola transmisión para que haya certeza de buena señal, incluso para que haya mejor conexión. Nos vemos en algún lado, Bolívar, y que se conecten y que lo organicen todos los grupos,
se invita a otra persona que pueda ser parte del proceso y empezamos la pedagogía por la vía de los medios. Es decir, no vamos a esperar a los medios comerciales, el pueblo avanza, una cosa así. No esperamos a los medios comerciales, el pueblo, y que los nos ayuda a coordinar eso ahí por ahora, y nosotros aquí por la parte de los invitados. Imaginen un Wilson Arias que ha luchado, ¿cuántos años? 30 años por los derechos de los estudiantes del SENA, aquí hablándonos. Un Iván Cepeda. Iván Cepeda, buenísimo. Hay una cantidad de gente que tiene mucho que contarle al país, y obviamente pues hay que convencerlos. Que esta sea una de las conclusiones de este programa de hoy. Vamos a construir de manera inmediata la red de medios alternativos para avanzar en la consulta popular, y nos programamos. Bueno, ¿listo? Y me despido. Bueno. 2 horas. En su casa. 2 horas. Todo bien, hermano. Muchísimas gracias. Pues se pasaron rápido, la verdad. Chao, Mauricio. Chao, William. Mil gracias por la Alfredito, hermano. Y a Johnny, allá, hermano, que siga luchando, hermano, que eso... Gracias, mijo. Estamos en eso. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Un abrazo. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor, compártelo, comenta y por supuesto, darle like. Nos vemos en el siguiente video.